Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. A continuación, el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Usted y yo estamos aquí porque el Señor le ha asistido. Amén. Usted puede decir sí, amén. Y doy la gloria al Señor por ello. Bendito el nombre de Dios. Dios quiere dar el propósito que cada uno de nosotros y comprenderlo muchas veces no es posible. Sin embargo, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Bendito el Señor. Voy a invitar a que las personas que ven Señor su respectiva clase lo puedan hacer en este momento y nosotros vamos a reflexionar en la palabra de Dios hoy. Así que ustedes digan su respectiva clase, háganlo con reverencia y a recibir lo que el Señor tenga para cada uno de ustedes. Quiero invitarles para que le digamos al Señor que nos hable. ¿Qué quiere decir al Señor? Háblame, Señor. Háblame, Señor, porque yo quiero oír tu voz hoy. Quiero oír tu palabra hoy. Quiero que hables a mi corazón y a mi vida. Padre que estás en el cielo, que sea la gloria, la honra y el poder. Te pido en este momento, Señor, primero que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que me use como instrumento para la gloria de tu nombre. Abre mis ojos, mis oídos, y igual que cada uno de mis hermanos. Creo que nos hables a nuestras vidas y edifícanos por el poder del Espíritu Santo. Tu nombre yo reprendo toda obra que no es tuya, toda obra de las tinieblas, que quiere interferir, que quiera dañar, que quiera neutralizar la palabra en el nombre de Jesús. Rechazamos toda obra del enemigo, toda confusión. Oramos que el poder de tu Espíritu Santo santificando nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bien. Gracias. Damos al Señor. El domingo pasado estamos hablando con ustedes un poquito acerca de la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Cristo viene por segunda vez. Amén. Sí, ustedes tienen lo que yo creo que Cristo viene por segunda vez. A levantar la iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Yo creo que es la parte de tener en cuenta. Jesucristo viene maravilloso, pero creer que Él viene por una iglesia que, digamos, por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Esa es la novia del Señor y somos la iglesia. Bendito su nombre por siempre. Y mira, vamos como con aquel ejemplo de aquellas 10 vírgenes. Pudimos reflexionar acerca de estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo también que cada proceso de la vida cristiana es para nosotros crecer en ese ámbito de la vida espiritual. Es crecer en los propósitos de Dios y es crecer en la voluntad de Dios. Y hoy voy a continuar hablándoles acerca de por qué se generan las actitudes de rebelión en el ser humano. No diría que el ser humano pues bien, pero por qué a veces se generan actitudes de rebelión en el pueblo de Dios. Hablar de
el ser humano es interesante porque los seres humanos somos seres cambiantes, somos seres que hoy pensamos una cosa, mañana otra. Yo creo que cuando estamos en Cristo, nuestro pensamiento debe estar equilibrado de tal manera y acorde con nuestra vida espiritual. Y hay una pregunta ahí, es: ¿somos espirituales o no somos espirituales? Porque a veces tenemos tantas excusas en la vida que parece que estamos diciendo: no, yo no soy espiritual, me interesa mucho ser espiritual. Nosotros hemos pensado que no podemos ser espirituales estando en este mundo. Debe decirle que sí podemos ser espirituales estando en este mundo. Jesucristo nos dio ejemplo de ello. Él no dejó del centro de Dios, ni negó al Señor, ni vivió una vida contraria a la voluntad del Padre Celestial. Y si Él lo hizo, nosotros también podemos, porque en Cristo somos más que vencedores. Bendito el nombre del Señor. Quiero hablarles acerca del tema que traíamos, las actitudes que generan, o qué generan las actitudes de la religión. Ustedes se han contado una vez qué genera una actitud de rebelión. Vamos a mirar Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 19. Miren lo que dice la palabra. La palabra dice: el que anda murmurando revela qué. No sé si ustedes ven esa palabra. El que anda murmurando revela secretos. O sea que la murmuración es una forma de yo revelar secretos que hay dentro de mí. Y la última parte del texto dice: por tanto no te asocies con el chismoso. Me parece que aquí el salmo es un poco duro, muy duro. Pero la primera parte del texto dice que la murmuración es la manera como revelamos ciertos secretos que sencillamente no los comunicamos y que pensamos que son secretos, pero que con la vida y con la actitud lo estamos revelando. La otra pregunta es: ¿por qué el sabio dice no te asocies con el chismoso? Yo creo que aquí el sabio está diciendo que todo esto retroalimenta un proceso o una actitud de rebelión. Proverbios capítulo 25, versículo 23, dice la palabra de Dios que el viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante airado. Usted dice que esto va en proceso. Hay un asunto que se presenta primero, pero hay un asunto que es la consecuencia de lo primero. Yo quiero invitarles hoy a reflexionar acerca de los secretos que hay dentro de su corazón. ¿Qué secretos guarda usted? ¿Qué cosas guarda de su corazón, de su vida? Posiblemente hay cosas que usted las siente, que usted piensa que no son adecuadas, sin embargo las mantiene. Y hay algo que sucede que usted no puede liberarse de ese tipo de situaciones. Y creo que muchas veces estamos
encarcelados en nuestros propios secretos. Yo no sé si usted es libre o ha sido libre o todavía está encarcelado en sus propios secretos. Y son secretos que a veces pensamos que Dios no lo sabe o que Dios no lo comprende. Podemos vivir atados, amarrados en nuestros propios secretos. Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? ¿Qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Resulta que los seres humanos hablamos de lo que tenemos dentro de nosotros. Y muchas veces lo que hablamos son esos secretos que están en nosotros y en nuestra propia vida que no hemos podido liberarnos de ellos y por ende no nos permite que hablemos de manera adecuada con aquello que nos rodea. Y muchas veces aún el testimonio espiritual, la vida espiritual nos está llevando a comunicar un mensaje totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Porque ese mensaje va acompañado de los secretos que yo tengo en mi corazón, en mi vida. Un testimonio inadecuado, un mensaje inadecuado, una palabra dada por una mirada con los ojos naturales, muchas veces destruyen aquello que nos escucha. Y en el ser humano hay la costumbre de decir siempre, fue que a mí me pasó, fue que a aquel me pasó. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Será que al otro le puede pasar lo mismo? A veces es lo que pensamos. Pero déjeme decirle que esto no funciona de la misma manera en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y lo que ahora vivimos, lo vivimos para la gloria del Señor. O sea que nada de esas cosas va a dañarte ni te va a destruir. Pero sí escuchamos cosas y esto nos desmotiva. ¿Y por qué somos desmotivados? Porque no va acorde con lo que dice la palabra de Dios. Hablemos del pueblo de Dios. Números, capítulo 14, versículo 9 al 11. Números, capítulo 14, versículo 9 al 11. Encontramos y hemos venido hablando de algunos aspectos que son el resultado de lo que le sucedió al pueblo de Dios. Allí 10 hombres llevaron un informe y 2 hombres llevaron un informe similar con otra mirada. Similar pero con otra mirada. Los primeros 10 hombres que dieron el informe del reconocimiento de la tierra prometida dijeron: hay una tierra prometida, pero hay gigantes. Eso no nos pertenece, no lo podemos lograr, no va a ser posible. Y esto afectó al pueblo de Dios. Muchas veces los seres humanos damos un informe de las cosas como que son imposibles, que no se pueden lograr. Nos olvidamos de quién somos nosotros. Nos olvidamos de la herencia que el Señor nos ha entregado y nos olvidamos de las bendiciones y de las promesas de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Se olvidaron de todo lo que Dios les había prometido. Han hecho un recorrido de muchos años a la vida cristiana, sin embargo, olvidaron
las promesas de Dios. Olvidaron la provisión de Dios. Olvidaron todo lo que Dios hizo por ellos y para ellos durante el recorrido. Hay una pregunta de esa mañana para nosotros es: ¿hemos olvidado lo que el Señor nos ha prometido? ¿Hemos olvidado los favores que Dios ha tenido con nosotros? ¿Hemos olvidado la provisión que el Señor nos ha dado en un momento determinado? Yo he dicho, hermanos, que aquellos que no conocen al Señor se olviden, pues en cierto sentido es aceptable, pero no que el pueblo de Dios se olvide de las maravillas de Dios. Ustedes van a decir: pastor, ¿cómo es posible uno olvidarse de estas cosas? Hermanos, muchas veces con los labios pronunciamos unas cosas, pero con los hechos estamos mostrando que se nos ha olvidado las promesas de Dios y que se nos ha olvidado la provisión que Dios nos ha dado en un momento determinado. Cuando estuvimos algún día en un desierto, el Señor tuvo cuidado de nosotros. A veces los hechos son los que hablan, no tanto las palabras. Dice la palabra de Dios que cuando hubo este informe, entonces hubo dos hombres que se levantaron, según el versículo 9, y dice que ellos le suplicaron al pueblo y le dijeron que no se rebelara. No os rebeléis. Pues yo diría que la súplica de esos dos hombres, Josué y Caleb, ellos suplicaron y dijeron: no se rebelen, por favor, contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no le tengáis miedo. Bendito el nombre del Señor. Allí Él le ha dicho: hay una promesa de Dios para ustedes, hay una promesa de Dios para su vida, así que no se preocupen. ¿Cuál es la actitud que tiene el pueblo? La actitud que tiene el pueblo es una actitud de rebelión. Y hemos mirado algunos aparte acerca de lo que genera la rebelión. Lo que genera una mirada con los ojos de la fe, una mirada en la vida espiritual con la vida espiritual, una mirada que se fundamenta en creer las promesas de Dios, sencillamente contradice lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo natural es que no pasa, pero lo espiritual es que sí pasa. Una mirada fundamentada en la fe nos lleva a estar seguros de que lo que Dios ha prometido es verdad. Una mirada con la fe nos lleva a creer en que usted y yo somos hijos de Dios y que las promesas de Dios son para nosotros. Una mirada con los ojos de la fe nos lleva a mantenernos en plena confianza en Dios. ¿Pero qué genera la rebelión? La rebelión la genera en el ser humano una actitud de un pueblo que actúa más por prejuicio que por fe. Cuando uno mira el versículo 10, entonces nosotros empezamos a mirar. Pero toda la congregación dijo que los apedrearon. Una actitud de rebelión, una actitud de querer dañar al otro. Esa primera parte del texto dice que ellos sencillamente se rebelaron. Cuando una persona
está prejuiciado por lo que otro le ha dicho, actúa en rebelión. Porque muchas veces guardamos lo que otro nos dice y eso no nos permite ver la gloria de Dios, ni conocer al Señor, ni obrar como Dios quiere que obremos. La rebelión fue generada por unos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es un juicio apresurado de un pensamiento determinado. ¿Saben? Yo le colocar un ejemplo de los hermanos. Prejuicio es todo aquello que yo guardo en mi corazón como parte de la vida, así sea malo. Porque los seres humanos guardamos cosas malas en el corazón. Y esas cosas malas un día nos hicieron daño, pero aunque nos hicieron daño, no las guardamos. De igual manera el pecado muchas veces se guarda en el corazón, así nos damos cuenta que hace daño. ¿A quién beneficia el pecado? A nadie. Pero muchas veces los seres humanos lo asumen creyendo que es benéfico para su vida. Pero están actuando bajo un sentimiento que hay en el corazón. Muchas veces existe la palabra, si aquel lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Qué interesa si eso me destruye? ¿Qué interesa si eso acaba con mi vida? Hay personas que saben que todas estas cosas han dañado su vida, les han dañado el hogar, les han dañado la familia. Sin embargo, lo guardan en sus corazones. Pregúntese usted en esta mañana qué cosas hay guardadas en su corazón, qué prejuicios hay en su corazón. ¿Qué cosas hay que le han dañado o que le dañan y que no ha sido posible hacer una revisión de su propia vida, de lo que piensa, de cómo actúa? Pero por favor, mis amados, la rebelión es el actuar por un prejuicio que yo tengo. Lo segundo que podemos ver, la rebelión es una actitud de una persona que tiene amargura en su corazón. La amargura en el corazón es algo que ata, algo que esclaviza al hombre. Y una persona que sufre amargura en su corazón, la sufre por algo que pasó. Muy posible el pasado le ha dejado esa cicatriz en su vida. Hay amargura en el corazón y no puedo liberarme. Y la amargura en el corazón se genera muchas veces por el trato de las personas, por la manera como nos hablan, aún por parte de los padres, como nos forman, aún en la familia. Entonces viene amargura en el corazón. Hoy encontramos muchas personas que tienen amargura en el corazón. Lo viste Dios. Las personas que no conocen al Señor, vuelvo y digo, pues al fin y al cabo no conocen al Señor y no tienen esperanza. Pero yo no puedo aceptar que en el pueblo de Dios, que en los hijos de Dios, exista ese tipo de situaciones. Porque usted es un hombre y es una mujer de Dios, que el Señor ha llamado y que usted ya no vive la misma vida, sino que usted vive hoy una nueva vida en Cristo Jesús. Y los que viven la nueva vida en Cristo Jesús declaran, proclaman diciendo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ellas son nuevas porque yo he nacido de nuevo en el Señor. Yo soy una nueva criatura en el Señor. Y como soy una nueva criatura, soy una persona nueva. Las cosas viejas pasaron. No tengo por qué guardar amargura en mi corazón, porque soy viejo. Y eso ya pasó.
Esa es la idea de un nuevo nacimiento. La violencia, la rebelión es generada por vivir el pasado. ¿Qué es lo que le genera muchas veces la violencia y la rebelión a los seres humanos? Su pasado, las cosas pasadas. Porque muchas veces la rebelión es un mecanismo de defensa que los seres humanos usamos para que supuestamente otros no nos maltraten. Porque los seres humanos siempre pensamos y decimos muchas veces, todos me persiguen, todos quieren hacerme daño, todos quieren acabar conmigo, todos me buscan solo para eso. Eso es olvidarse del propósito de Dios. No existe tal cosa que todos y que todos no, porque el Señor quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para mí, entonces no son todos. Si todos los seres humanos se unen para ello, el Señor ha venido para darnos libertad y Él nos mira de otra manera, Él ve las cosas de otra manera, Él ve las cosas de otra forma. Eso determina en quién yo estoy creyendo. Un pueblo que vive más el pasado, porque cuando usted mira este pueblo, ellos se rebelaron porque ellos decían, recuerda que estábamos en Egipto, recuerda lo que teníamos allá, recuerda lo que pasó cuando salimos, recuerda. Muchas veces los seres humanos no viven el presente por vivir en los recuerdos. Desafortunadamente, muchas veces el pueblo de Dios no vive el presente ni vive el futuro que el Señor nos ha prometido por estar viviendo en el pasado. Qué lamentable que el pueblo de Dios muchas veces está mirando lo que pasó, cómo vivimos. Yo compartí esta mañana, decía mi amado, muchas veces recordamos tanto el pasado que añoramos vivir en él. Entonces se desaparece esa palabra de la Biblia que dice las cosas viejas que para muchos no han pasado, todavía están almacenadas ahí, todavía permanecen ahí, todavía se añoran. Y allí encontraríamos una respuesta a lo que es el pecado. Miren, el pecado muchas veces hay seres humanos que lo añoran. Y lo añoran porque no han muerto al pasado. Está latente, está inmediato. Pueden existir personas que han conocido al Señor, que el Señor los ha llamado, que les ha brindado su amor, su propósito, pero resulta que cuando hablan del pasado no hablan diciendo, oh Señor, te doy gracias porque me sacaste de ese pasado miserable, sino que dicen, recuerdo aquellos días cuando hacía esto y hacía lo otro, y hacía aquello y hacía lo otro. Es como si anhelara, si deseara vivir ese pasado. Y muchas veces un pasado de pecado, un pasado de destrucción, un pasado alejado de Dios, y a veces personas, aún conocedoras del Señor, están añorando ese pasado. Es decir, que el pasado todavía no ha muerto. Ese pasado está ahí. Y muchas personas se preguntan, ¿y yo por qué me ha ido con tanta facilidad? ¿Y yo por qué me revelo con tanta facilidad? ¿Por qué a mí me cuesta sujetarme? ¿Por qué a mí me cuesta obedecer? Porque hay un pasado y estoy viviendo ese pasado. La pregunta es, ¿ya naciste de nuevo o necesitas
nacer de nuevo. Aquel pueblo se reveló, pero no se revelaron espiritualmente, se revelaron carnalmente. Se revelaron por su pasado y su actitud y su mirada. Cuando uno mira la palabra de Dios, entonces uno puede mirar de dónde surge la rebelión. Hay una pregunta que puedes hacerte hoy y es ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que vives? ¿Estás viviendo el presente? ¿Estás viviendo el futuro en el Señor o sigues viviendo el pasado? ¿De ti depende? Hay muchas personas que me han preguntado y me han dicho, Señor, ¿por qué yo te he pedido que me quites este pecado? Hay muchas personas que han pensado que ese pecado fue generado desde el hogar, desde la casa, desde los padres, desde los antepasados. Posiblemente haya una herencia, como muchos le llaman. No es que yo llevo la herencia de mi familia, yo llevo la herencia, pero hermano, hermana, usted puede cortar esa herencia en el nombre del Señor Jesús y decir, yo soy una nueva criatura, esas cosas ya han pasado, eso no me alcanza, porque yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y como hijo de Dios, no tiene por qué alcanzarnos esto. Es como lo que dicen, ¿qué hago? ¿Qué es el diablo? A mí me habla al oído y me dice qué debo hacer. Usted decide si se convierte en un siervo o una sierva del diablo. Pero los siervos y las siervas del Señor escuchamos solo lo que Dios nos dice. Porque con la palabra ya sabemos lo que el enemigo dice, lo que el diablo ha dicho y cómo él maquina las cosas. Nosotros lo sabemos y entonces podemos decir como Cristo, vete de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y yo soy un hijo de Dios. A veces nos autocontrolamos y dicen, ay, este diablo, mira. Yo diré que los hijos de Dios no tenemos por qué andar escuchando al diablo a un lado. ¿O qué piensan ustedes? Que Él quiera hablar, que Él quiera decir, que Él quiera ofrecer, listo. Pero depende de usted si lo escucha y lo obedece. Depende de usted cómo actúa. Depende de usted cómo se para delante del enemigo. Y el Señor en su palabra ha dicho, resistir al diablo y él huirá, porque es cobarde. Y cuando un hijo de Dios y una hija de Dios se paran firmes, el enemigo más puede hacer el frente. ¿Saben por qué? Porque el que habita en la abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted decidió morar bajo la sombra del Omnipotente, y el enemigo no podrá tocarte y no podrá hacerte daño. Y solo creo. Hay personas que han conocido al Señor y dicen, no, porque saben que yo sí conozco al Señor. Pero déjenme decirle que hay algo que manda a cabo en la vida y empiezan a hablar de cosas. Usted decide si sigue viviendo ahí. Es que yo le he dicho al Señor que se lleve este pecado, que se lo lleve. Y el Señor le dice, ¿y cómo quieres que me lo lleve si tú lo tienes agarrado? Si no me lo has soltado, suéltamelo y yo me lo llevo y lo tiro a lo profundo del mar, que es lo que dice la palabra. ¿Qué es que no puede? ¿Qué es que no puede? Y con él agarrado. No puede con él agarrado, abrazado. Cuando usted y yo conocemos al Señor, el Señor nos ha dado la autoridad y nos da la palabra de decir no al pecado.
porque soy un hijo de Dios, porque soy una hija de Dios, y los hijos de Dios viven para la gloria de Dios. ¿Qué genera una rebelión en el pueblo? La rebelión es generada por lo que está guardado y por lo que hay en cada vida. Y ahí los resultados. Con ello yo estoy dando un testimonio totalmente negativo y estoy proyectando un mensaje que no es acorde con el mensaje de Dios. Un pueblo que se revela y un pueblo que se levanta de esa manera es un pueblo que no reconoce la obra de Dios. Muchas veces los seres humanos no reconocen la obra de Dios. Y muchas veces el pueblo de Dios, en este caso, no reconoce la obra de Dios. Se les olvidó lo que Dios había hecho. No quieren reconocer la obra de Dios. Yo pregunto a esta mañana en este día, ¿usted reconoce la obra de Dios siempre? ¿O hay momentos en que usted no reconoce la obra de Dios? Hay momentos en los que usted piensa que las cosas suceden por la fuerza suya. Hay ocasiones en que usted reconoce o piensa, perdón la palabra, que en su casa come mejor que usted venga. Perdón la expresión. ¿Cuántas veces ustedes llegan a pensar que se pagan los servicios porque usted hoy no paga? Usted va a decir, pastor, si no tengo por qué, pues no lo voy a pagar. Pero yo quiero decirle hoy que todo lo que usted hace es por la gran misericordia de Dios. No es porque usted tenga para hacerlo. ¿Cuántas personas hay que aún teniendo alimento no pueden comer? ¿Y cuántas personas hay que aún teniendo el dinero no pueden hacer las cosas? Eso es lo maravilloso de la iglesia del Señor, que ustedes y yo vivimos, porque para siempre es la misericordia de Dios. Para siempre es el poder de Dios. Muchas veces con nuestro testimonio estamos diciendo que la obra de Dios va a real. A veces con los hechos pensamos que la obra de Dios no es verdad. Si el Señor te dice, sírveme, hónrame, hazlo, porque aquí yo no tengo tiempo, yo tengo que hacer cosas para. Por eso a veces nos cuesta obedecerle al Señor. Otro resultado de evidencia de ello, la rebelión o una actitud de rebelión lleva a un pueblo que olvida las bendiciones o los beneficios recibidos. Yo pregunto, mis amados, ¿cuántos beneficios tuvo el pueblo de Dios en el desierto? Ellos salen de Egipto y dice la palabra que Dios los sacó de Egipto y los sacó por un desierto. Ellos podrían haber sacado por otro tipo de tierra, pero ¿por qué los sacó por el desierto? ¿Se ha preguntado eso? Para que el pueblo de Dios comprendiera que Dios puede sostener a su pueblo aún en el desierto. Y a veces nos cuesta comprender eso. Y a veces dependemos de las cosas que nos rodean. Pero nos cuesta depender de Dios. Pero el llamado de Dios es a que dependamos de Él. Y el Señor nos sacó por el desierto para que el pueblo aprendiera a depender de Dios. ¿Por qué? Porque si el Señor nos saca por otro tipo de tierra, algunos se ponen a sembrar, otros se ponen a hacer cosas y dejan de caminar con el Señor. Y eso es lo que a veces nos sucede en la vida. El Señor, y perdónenme hacer uso de esta palabra, pero a veces
bendición en las cosas materiales. Y a veces son las cosas materiales que alejan al hombre de Dios. No, el Señor me dio una bendición, entonces no tengo tiempo para servirle al Señor porque estoy activado. O sea que el Señor se la dio y Él no la cuida. O sea que lo que Dios te dio es para que te pierdas. O sea que lo que Dios te dio, entonces ¿hasta dónde? Es una bendición. La Biblia lo que dice es que si ustedes no buscamos al reino de Dios, todas estas cosas vendrán por añadidura y no podemos. Usted puede decir, oh, qué bendición, pero yo creo que las bendiciones de Dios son espirituales. Las bendiciones es todo aquello que te permita crecer en el conocimiento de Dios. Por eso Dios los sacó por el desierto. Allí no había bendiciones materiales. ¿Qué era lo que había allí? Polvo de arena y nada producido. Sin embargo, el Señor Jehová de los ejércitos los sostuvo durante 40 años. Pero a veces nos olvidamos de la bendición del Señor. Este pueblo se olvidó de esa provisión de Dios, de esa bendición de Dios recibida. ¡Oh, qué bendición! Yo tendré que ocuparme en sembrar, sino en esperar la provisión de Dios. Y para esperar la provisión de Dios, yo necesito confiar en Él, que Él me aleja a Él, que recibir lo que viene de Él, porque no tengo más a qué llegar. Muchas veces el Señor permite eso para que crezcamos espiritualmente. Un pueblo que se revela es un pueblo que ha perdido el control de sí mismo. ¿Cuántas veces perdemos el autocontrol de nuestra vida? Pablo escribió y dijo que no seamos fluctuantes. La palabra dice que tengamos dominio propio. Y para mí el dominio propio implica saber quién soy, saber quién es el Señor y saber la obra que Dios ha hecho en mí. Y yo tengo dominio de mi cuerpo, porque el Señor está conmigo y Él es la autoridad en mi vida. Y como yo tengo comunión con Él, entonces Él me dice cómo actuar y cómo obrar. Este pueblo perdió el autocontrol. Y alguien tuvo que acercarse para decirle, por favor, no se rebelen, por favor, no se rebelen, no se rebelen, no se rebelen. Yo no sé cuántas veces el esposo tiene que decirle a la esposa, por favor, no se rebelen. O a él, por favor, no se rebelen. Ellos a los hijos, por favor, no se rebelen. Porque han perdido el control. Perdí el control del mundo. Yo sé que ustedes como eso van a la vida. Yo pierdo el control. Cuando pierdo el control, me levanto y grito. Ahí está el pueblo, están gritando, están diciendo, no. Pero cuando estos hombres vienen y dicen, no, se rebelen, miren esto, entonces le dijeron, no, matrimonio. Porque los seres humanos vamos avanzando en esa área. Primero hablamos, luego gritamos y luego golpeamos. Porque queremos llamar la atención sobre nuestra actitud. Un pueblo que pierde el control es un pueblo que se revela. Y por último, es un pueblo que siempre va a recurrir a la violencia. Estamos viviendo en un mundo en medio de la violencia. Cada día ustedes ven hombres y mujeres rebelándose
descontento, hay muchas protestas, porque se ha perdido la confianza en Dios. Está bien, mis amados, aunque digo bien entre comillas, que personas que no conocen a Dios lo hagan, pero que el Hijo de Dios lo haga. ¿Se imagina un pueblo de Dios levantándose en protesta contra algo, Viene la pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tú piensas que tienes que gritar, que tienes que ser violento o violenta para que te escuchen. No, basta con que el Señor te escuche, porque tú eres un hijo y tú eres una hija de Dios. Y como hijos de Dios vivimos dependiendo de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, seguros de Dios. Él te guiará, Él te sostendrá y Él te llevará de triunfo en triunfo, así se opongan los hombres, porque el Señor Jehová de los ejércitos está contigo. No temas, no te preocupes. Puede que no sea el traer que Dios nos pueblo. No se preocupe, que el Señor tiene el control. Hermano, no te preocupes, que el Señor tiene el control. Allá en tu casa, allá en tu vecindario, allá en tu unidad, en tu trabajo, en tu universidad, donde quiera que esté, el Señor Jehová de los ejércitos, Él tiene el control. Bendito es su nombre, y nada ni nadie podrá sobrepasarlo. Para lo que está en el Señor, para lo que vivimos en el Señor, no hay de qué preocuparnos, porque el Señor Jehová está con nosotros. Él está contigo. Él está contigo. Procura servirle a Dios, honrar a Dios y conocer a Dios, y Él se encargará de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que la paz de Dios sea contigo. Que el Señor bendiga a Dios. Que el Señor bendiga a Dios. Si el Señor habló a tu corazón a través de la palabra, allí donde estás, dale gracias a Dios. Y el Señor permite cada día confiar más y más en tus promesas. Bienaventurados son los que confían en el Señor. Bienaventurados, completos los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Volarán por las alturas, con alas de águilas. Y cualquier tormenta, ellos la sobrepasarán, porque tu misericordia y tu bondad permanecen para siempre. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo en el nombre del Señor. Que la paz de Dios sea con nosotros. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación Semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. El Ministerio de Caballeros de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado invita a todos aquellos varones que quieren ser procesados, sanados, renovados por la palabra de Dios. No se pierda este gran encuentro, viernes 21 de octubre a las 7 de la noche.
Te esperamos. En el mes de octubre, el Ministerio de Mujeres de Impacto invita a todas las mujeres de nuestra iglesia a deleitarse con un encuentro muy especial. Retrato de una mujer renovada. Segunda de Corintios 5:17. Será un tiempo muy especial, 28 de octubre a las 7 de la noche. No te lo pierdas. Bienvenidos a nuestro espacio Cuadrangular Kids. Prepara tu corazón para tener un tiempo con Jesús, donde podemos aprender, jugar y divertirnos con la palabra de Dios, porque ahora nuestra iglesia es más conectada que nunca. ¡Hola chicos! Yo soy Luciana. Yo soy Benjamín. Yo soy Julieta. Y juntos que queremos hacer una invitación muy especial. Y este 31 de octubre no te pierdas a las 7 p.m. ¡Brillando con Jesús! Donde aprenderemos como los hijos de Dios somos luz en medio de la oscuridad. ¡No se lo pierdan! Recuerda el lunes 31 de octubre a las 7 p.m. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100-927-62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.